Hola de nuevo, pues como todos los, o casi todos los miércoles y domingos, pues estamos de nueva cuenta aquí y esta vez nos toca revisar y analizar los sordomudos. En cierta parte como comparándola con, yo estuve aquí una vez de Priestley y porque, bueno, al menos yo le encontré similitudes y entonces siento que serían casi iguales, ¿no? En cuanto a algunos elementos que tiene cada obra. Entonces, bueno, Los Sordomudos es una obra de la maestra Luisa Josefina Hernández. Y como ya dije, yo estuve aquí una vez, es de Priestley, y la sesión pasada tuvimos una larga sesión tratando de descubrir si era pieza, tragedia de sublimación o melodrama, ¿no? Pareciera que llegamos a un acuerdo según, pero no se trata de llegar a acuerdos, ¿no? Sino más bien de determinar y ya con eso podríamos llegar muchísimo más lejos que el punto cúspide de un análisis sería determinar el tema de las obras, ¿no? De particular y específico de cada obra. Entonces, pues bueno, ya comencemos. Y como yo la propuse, aunque me haya saltado el turno de mis compañeros, pues de mis compañeros expertos, pues bueno, vamos ya a lo que nos atañe. Pues bien, la obra como tal, pues ese es un núcleo familiar, ¿no? Se trata de una familia que uno podría decir, ¿no? Que pareciera un poco lejano, aunque la maestra ponga que es época actual. Es en Campeche y, pues, bueno, la obra es por ahí de 1950. Entonces, digo que nos parece un poco lejanas porque a lo mejor nosotros estamos, o al menos yo podría considerarla lejana en el sentido de geográfico, porque nosotros ahorita estamos en el centro del país y la obra se desarrolla en Campeche. Parecería que no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo, pues no se trata de eso, no se trata de ver lo que es ajeno, sino todo lo que es pertinente, ¿no? A nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, repito, la obra trata de un asunto de un núcleo familiar y en el que, digamos que predomina o el jerarca es el padre en- y que tiene ahí con él durante unos 40 años a sus hijos que ya pues, son bastante mayores y entonces pues los hijos estos llega un momento en que ya están hartos, ¿no? Ya se hartaron y pues como en algún momento habré dicho anteriormente, no es lo mismo cuando uno tiene 20 años, 25, y el hartazgo uno lo puede tolerar, lo puede sortear, ¿no? O sea, pero ya al paso de los años ya va siendo más difícil y sobre todo que las personas que agreden, que son violentas, que son pues con estas peculiaridades agresivas, pues ya no son como ya no te quiero, vete de la casa, sino que ya son más, no digo personales, pero ya van a un punto mucho más dolorosas, ¿no? Que es lo que el padre hace casi a lo largo de toda la obra. Y pues vemos, ¿no? Que efectivamente el padre lo que ha estado haciendo a lo largo de toda la obra, pues es mantenerlos con él. Es decir, como comprándole su compañía, su cariño, les regala cosas, les regala, pero me parece que las cosas que regala no son prácticas, no son útiles. O sea, sí, ornamentalmente un dije, una joyería, pues sí, se verá bonita la persona, pero eso no le alimenta el espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que no es que se trate de si finalmente se llena el espíritu o no, pero otro tipo de carácter, digamos, podría ser que en realidad el padre preguntara, ¿no? Que, a ver, hijos, ¿qué necesitan? Saber su opinión para saber en función de eso qué comprarles y no algo que él cree que les va a gustar. Pero eso es muy común, ¿no? O sea, en las parejas, en las relaciones padres-hijos, entre hermanos, entre amigos, uno da
lo que cree que al otro le va a gustar, ¿no? Por sorpresa, por muchas razones, en lugar de a lo mejor matando la sorpresa diciéndole, a ver, Rubén, ¿qué te gustaría de Navidad? O si están mis posibilidades también, o sea, tampoco es como que luego me digan, ah, si quiero un avión, y pues no, o sea, hay cosas como eh, que están dentro de las posibilidades económicas, geográficas y demás. Pero bueno, la cuestión entonces, ya metiéndome a la par con respecto de la otra obra, es que para evitar confusiones, para evitar adivinanzas o suposiciones que luego afectarían un montaje o el análisis y demás, pues muchas veces uno tiene que fijarse en el efecto que causa la obra, o sea, en términos generales, ¿no? No en una sola escena, no en 5 escenas, sino en toda la obra. Es decir, sí vemos que el padre es gruñón, es ojete, es cínico, pero eso todavía no determina en nada la obra, ¿no? Sino que el efecto que causa, repito, no solo a lo largo, sino como efecto final. Entonces, habíamos dicho que en la obra de Priestley hay un cambio, ¿no? O sea, que es como lo sorpresivo. Muchos de estos comentarios que voy a estar diciendo salieron en parte de la sesión que tuvo el maestro Fernando Martínez Monroy de su propio seminario, ¿no? Precisamente de esta misma obra. Sin embargo, pues no se trata de copiar, sino de averiguar. Y pues para también sacar nuestras conclusiones, a final de cuentas, eh, que enriquecerán pues nuestros propios criterios, ¿no? Porque de nada sirve decir, ah, claro, si es que es un melodrama o es esto porque él lo dijo o porque por X o Y razón, sino que al final determinar decir que, bueno, sí, estábamos equivocados en un punto, pero también estábamos bastante bien posicionados en otras cosas. De ahí que, entonces, repito, el efecto final es sorpresivo también en la obra de Los Sordomudos, ¿no? Es decir, son personas que están viviendo en una situación que podríamos decir bastante horrible, bastante pesada, bastante fastidiosa, pero hacen un cambio que la sesión pasada habíamos acordado, entre comillas, que en tanto que era pieza supuestamente, pues existía esa posibilidad, ¿no? Pero existía esa posibilidad porque los personajes tenían la conciencia de que iban a seguir haciendo las mismas cosas, las mismas tonterías, los mismos errores. Y a esto traigo a cuento también la obra de Virgilio Piñeira, de Aire Frío, que es una pieza en la que, pues bueno, en esa obra es una obra cubana, pero bueno, se sitúa precisamente en Cuba. Es una familia, pues no digo que de escasos recursos, pero con muy bajos posibilidades, ¿no? Económicas. Y hay un personaje que se está quejando durante casi toda la obra que hace mucho calor y que ojalá tuviera un ventilador, ¿no? Que al final consiguen el ventilador, pero eso no les cambia su situación. Entonces, al final, otro personaje se casa, pero la cosa es que, como podemos ver, hay un cambio. Pero yo creo que la diferencia para distinguir las cosas es que en ese caso de Aire Frío, el personaje, o sea, se casa, pero ahí sí, a diferencia, yo creo que ahorita explicaría en qué consistirían esas diferencias. El personaje que se casa, la mujer que se casa, pues ella lo misma lo dice, ¿no? Sabes que yo creía que era horrible casarme con un chofer de camión, pero ya lo hice y no cambió en nada mi vida. En cambio, en estos personajes sí están cambiando, o sea, sí están tomando una decisión de irse, de cambiar de pareja, lo que sea, pero la diferencia es que no sabemos, o sea, ahí sí tengo que corregir, al menos en mi persona, que es un nuevo mundo, es decir, no van a tener dinero, es muy probable, ¿no? Que por los datitos que tenemos de carácter, o sea, que sean, ya vimos que se van a estar peleando, o sea, sí hay una cosa repetitiva, cíclica, pero al menos en esa situación no sabemos cómo les vaya a ir. Entonces, en Aire Frío, sabemos que ellos, pues,
siguen teniendo el mismo trabajo, siguen teniendo pues las mismas comodidades precarias, pero en cambio aquí no, o sea, aquí no sabemos porque dejaron de tener dinero si van a empeorar o van a mejorar, es decir, porque ni siquiera nos los están dando a entender ni muy alejadamente. Entonces, de ahí podríamos ir separando las cosas, yo creo que ahora sí, entre pieza y melodrama. Pero bueno, eso es como mi primera parte. Y si alguien más quiere comentar, pues que comente. Pues bueno, este, es que, bueno, yo en esta obra de Los Sordomudos, eh, no detecto, no sé si me estoy confundiendo, pero yo no detecto como una, ¿cómo decirlo? Como una estructura que esté dentro del idealismo para poder llegar al melodrama, porque creo que en efecto hay desarrollo del carácter. Es decir, hay un punto en el que estos hijos, bueno, ya son muy mayores. Entonces no es lo mismo, sí, como decías, no es lo mismo estar saliendo de la adolescencia y tener como de pronto el ímpetu de independizarte, pero todavía hay tener como ciertas cosas que, digamos, equilibrar en la vida propia para avanzar. Acá ya son personajes muy mayores que viven en un desequilibrio, digamos, como emotivo a partir de cierta frustración. Por ejemplo, en Hilario es un hombre, hasta la misma acotación lo dice, es un hombre rudo, pero muchas veces tiene que ver más como con una pose, como si fuera una especie de mecanismo de defensa o algo así, para no relacionarse porque en el fondo se siente, bueno, lo que se puede entender es que se siente como solo, no querido, es decir, sus relaciones afectivas, amorosas, nunca han prosperado. Y cuando estuvo a punto de ocurrir, él se tornó, ¿cómo decirlo? Como la persona que es agresiva, violenta, y parece que él lo que tenía era como las ganas de, como de no asumir, no hacerse cargo de lo que estaba sintiendo. Lo que es muy curioso es el padre, y ahí, de ahí podemos entender por qué estos hermanos no se escuchan, no comprenden, no se toman en cuenta. Porque para el padre todo, no estoy diciendo que esté bien, solamente lo que quiero ver es llegar a ese punto. El padre me parece que todo lo que hace lo hace pensando en ser práctico. Es decir, no hay necesidad de entrar con emociones, no hay necesidades de plantear desde la parte emotiva, no hay necesidad de relacionarte con los hijos, con las personas, siempre y cuando uno cumpla obligaciones o deberes y satisfaga las necesidades, es importante decirlo, económicas de los demás. Es decir, el padre sustenta como toda la seguridad vital, por así decirlo, en parte en la economía y en la practicidad de no relacionarse. Porque, insisto, la vida es práctica, no hay necesidad de llenarte de más cosas. Lo vemos en el primer momento cuando aparece Baltasara. De hecho, es como muy... Esa escena es muy triste. O se me hizo muy triste porque esta niña llega, su papá, supongo que de una, dicho coloquialmente, de una canita al aire que el señor se echó, eh, y de pronto esta pregunta de, ¿he buscado a tu mamá? No. ¿Te he buscado a ti? No. Entonces, no hay cariño. O sea, si no te busco es porque no me importa. Es que dicen que usted no quiere a nadie. No quiero a nadie. En efecto. Entonces, en Baltasara, o sea, es como si Baltasara ejemplificara un poco lo que estos, no digo así estos muchachos, lo que estos hijos fueron alguna vez. Es decir, buscar al padre para un abrazo, una palabra de aliento, lo que fuera, y el padre simplemente tenía, digamos, el dinero, la educación y aparte el subestimar a sus hijos. Es decir, cuando había o cuando se siente que hay como un pedir de los hijos cariño, afecto o amor, hay una forma del padre de evadirlo y hacer sentir que eso no vale y como aplanarlos, como volverlos a moldear.
Entonces, lo que tienen estos personajes, creo, que se están llevando constantemente muy mal y todo parece que es por causa de Hilario, que es como el rudo, insisto, esta pose. Creo que viene de la manera en la que ellos, perdón, han aprendido a relacionarse y a vivir la vida. Es decir, me relaciono de una manera superficial, veo en qué te puedo servir de ese modo, pero no hay un franco interés por entender la persona que eres. Y es que en ese sentido me hace ruido como esta manera de educar de los padres, que muchas veces creo que educamos no tomando en cuenta las capacidades vitales que el hijo puede tener. Por ejemplo, a mí me dan, es un ejemplo, ¿no? Me dan miedo las alturas. Entonces, mi hijo, no sé, tiene 4 años, de pronto se sube una resbaladilla muy ágilmente y en lugar de yo entender que él tiene posibilidades y habilidades, la primera reacción es, no lo hagas porque te vas a caer. Y lo que uno enseña es a partir de la experiencia de uno, es decir, como a uno le va en la feria. Hay una parte en la que no creo que eso sea falta de amor, pero es mucha falta de conciencia. Porque pienso yo que tener un hijo, incluso hasta una mascota, ya implica que la vida se modifique. Pero a veces uno toma una serie de decisiones y adquiere una serie de responsabilidades y piensa que esas cosas que son una consecuencia de una serie de causas se tienen que adaptar a lo que yo soy. Y en ese buscar imponer es donde se empieza a desarrollar una consecuencia más grande, hablando en este caso de la relación con los hijos, que puede terminar en una especie de rencor generado en ellos o sembrado en ellos, porque lo que sienten los hijos en determinado momento es, nunca me tomaron en cuenta. Y de pronto, cuando ya hay un momento, yo creo que en la vida en el que uno dice, ya basta, yo quiero vivir por mí, entonces da terror como esta parte de perder las seguridades de las cuales he sido provisto, o sea, desde la educación hasta lo económico. Y no sé si sería satisfacción, pero uno sí busca como esa libertad, que no es que uno no la tenga, es por decirle así. Es como un liberarse de salgo de esta zona de confort para ir hacia otro lugar. Ese es como donde creo que está el impulso de los hijos. El hartazgo viene de ahí. Lo cierto es ver, no sé, la que me hace ruido que no va a vivir tan plenamente, o creo que ninguno, es con Emma. Porque, por ejemplo, Emma decide casarse con Jorge Casanova. Pero hay algo, no sé, aquí me arriesgo a decir mucho, hay algo que me hizo sentir que ese tal Jorge Casanova se parece al papá. Una, porque él no quiere ir a pedir el matrimonio porque eso ya pasó de moda. Y dos, cuando dice que le dio el beso y eso, él no fue tan efusivo. Él fue como un sí, ya nos vamos a casar, punto. Y no sé, esa sensación me recordó a lo que el papá dice cuando el hijo Ladislao, más bien es descubierto por Cora, que fue infiel. No hay necesidad de pedir perdón, ya lo hiciste, punto. Y lo que pregunta ahí es terrible el papá. Eh, ¿Te ha pegado? No. ¿Te ha maltratado? No. ¿Te mantiene? Sí. ¿Qué más quieres? Y es como de... Ajá, o sea, es como si la idea que tiene aquí el padre del matrimonio es que el matrimonio también es como una segunda etapa de la vida paternal o patriarcal. Es que no, patriarcal no quiero usarlo porque es un término usado por las nuevas ideologías. Pero hay una parte que es muy puntual cuando el padre pregunta, dice, perdón, quiero salir con el sillón y estar sentado afuera en el jardín, porque cuando estoy así, ¿te parece que soy un patriarca? Lo eres. Y el Señor lo ostenta. Es decir, todo lo que creo que ese Señor, o sea, creo que es que me estoy revolviendo mucho, porque creo que hay líneas de carácter que sí se están desarrollando y no tiene que ver tanto con la circunstancia. Ahorita quiero volver a acentuar eso, porque creo que hay una tendencia, porque he escuchado a mucha gente decir que la maestra Luisa Josefina Hernández escribe melodramas, pero creo que esa tendencia es un prejuicio generado a partir de que ella
lo que hace situar en un México en determinada época y determinado lugar, y las acotaciones te llevan o te evocan a ese lugar. Y creo que uno, o los que dicen eso, se quedan como con esa parte, pero no entran en lo que está ocurriendo, en la dinámica de ver que la obra no se está trazando sobre esa parte anecdótica que ellos están viendo, sino por una serie de, ¿cómo decirlo?, de humanos que están realizando acciones y que después van a ejercer consecuencias. Entonces, bueno, insisto, creo que la obra tiene una tendencia realista porque el asunto con el padre o el carácter con el padre o lo que se empieza a ver es eso, es un hombre que ostenta, es un hombre, ¿cómo decirlo?, hambriento de las seguridades, que no le está importando la relación con las personas, porque precisamente el relacionarse, perdón, lo que haría sería quitarle las seguridades, es decir, una manera en la que él concibe que puede vivir. Pienso que eso es lo que para él le sirve. Y piensa que su fórmula va a servir, pero lo que él no esperaba es que su hija Florinda, la que se va al convento, se fuera. Es ahí donde la seguridad se rompe. Y esa escena del final donde le está hablando a la criada que es sordomuda y que no le hace caso y que nada más le deja un lugar en la mesa, es como acentuar que el mal que él fue, digamos, propiciando, y digo mal por decirlo así, sino lo que fue propiciando fue durante mucho tiempo ser un padre que no escuchó, tener una familia llena de personas que no sabían escuchar ni relacionarse, para que cuando despertaran, digámoslo así, o pudieran, digamos, escuchar o sincronizar un poco, tomaran sus propias decisiones y este se quedara solo. Es decir, él ya estaba, es como si él ya hubiera estado solo desde antes, con hijos sordos, y ya nada más lo que él fue desarrollando fue, ¿cómo decirlo?, la evidencia de lo que empezó a sembrar hace mucho tiempo. Entonces, bueno, por ahí creo que terminaría por ahora para tratar de aterrizar mejor los pensamientos. Bueno, en cuanto a mí, bueno, yo podría decir que eh, en comparación de los sordomudos y Yo estuve aquí una vez, podría decir que ambas obras terminan con una sensación de la vida. Se le va la esposa a este Ormond, ¿no? Entonces estamos viendo que ahí los dos se están quedando solos. Se podría decir que hay un cambio de vida, pero no hay, bueno, así terminan las dos obras, ¿no? Entonces, o sea, no se ve que haya en ellos dos un cambio de conciencia, o sea, sí se están yendo, en el caso de Yo estuve aquí una vez, se está yendo su esposa, y en el caso de los sordomudos se están yendo los hijos, ¿no? En las dos acaba en que hay un nuevo comienzo de vida, pero no hay un cambio o sea, no se ve que haya un cambio de conciencia, ¿no? Eh, por aquí anoté, ajá, bueno, por ejemplo, en la pareja de los sordomudos, la pareja que se va al norte, ¿no? El hijo y la mujer esta, deciden salirse de la casa de su padre y van a ir a probar suerte, vender ropa o algo así, al norte, ¿no? O sea, ellos hacen un cambio, pero igual se van sin saber qué onda, ¿no? O sea, creo yo que, bueno, por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, en las tres hermanas de Chejo. O sea, da lo mismo si las tres hermanas se quedan y nunca quieren dar la pauta para irse a vivir a Moscú, o, o ellos que se van, pero no hay o sea, siento que se están yendo
por irse sin una conciencia de modificar algo, ¿no? O sea, empiezan con, si hay un cambio de querer ya no estar con el padre, ¿no? Pero se van sin saber, o sea, como irse como ciegos, sin saber, como irse a la deriva, sin saber qué va a pasar, ¿no? Eh, por aquí anoté, pues da lo mismo si los hijos se van y las tres hermanas se quedan, ¿no? En Chekhov, si no hay un cambio de conciencia. Y en estas, bueno, en estas tres obras, ya que estoy hablando de las tres hermanas, tanto de, tanto de los sordomudos como yo estuve aquí una vez, todo el tiempo, eh, no sé, se podría decir que hay en el ambiente mucha insatisfacción, ¿no? Propia pues de una pieza, ¿no? Eh, los personajes, tanto de los sordomudos como de yo estuve aquí una vez, pues sí se vuelven complejos, no son simples. Entonces yo creo que ambas obras no creo que se traten de un melodrama. Yo creo que las dos están en el realismo y acorde con lo que platicamos la sesión pasada, yo creo que las dos se apuntan a una pieza. No, nada más que aquí la diferencia, bueno, en algunas piezas, por ejemplo, con Tío Vania, ¿no? Después de que hay un desorden y se van las personas que modifican a ellos, hay como que baja el caos, ¿no? Y ya hay una sensación como de cierta tranquilidad, pero no sabemos cuánto va a durar esa tranquilidad, ¿no? Cuándo va a empezar otra vez esa máquina a maquinar esa frustración, a maquinar esa insatisfacción vital. Y yo creo que esa sensación está presente en estas obras, ¿no? En tanto de la de los sordomudos como la de Yo estuve aquí una vez. Y no sé, bueno, eh, hasta ahorita sería esta mi participación. Ok, bueno, continúo, ya sé que empecé como en directo comparando las dos obras por el efecto y bueno, lo bueno es que ya nos fuimos viendo más o menos por ahí. Lo que también tengo que agregar, espérame, es que las formas dramáticas, digamos, las tramas, las escenas, la fábula, digamos, o sea, de lo que se trata, o sea, no lo que se trata en sí, porque ahí podemos ver que ya quedamos como en algo común de que están hartos y demás, no, 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 más bien el desarrollo, es el desarrollo. Muchas veces el desarrollo no, puede confundirnos porque si nos guiamos por eso, podemos pensar, repito, ¿no? Que es un melodrama, es una tragedia, y a ese respecto, o sea, no quiero adelantar una obra que me gustaría que luego leyéramos, pero es exactamente lo mismo. Eh, Esa obra tiene una estructura que si uno atiende a la estructura, pues uno va a decir, ah, claro, es que es de este género. Y oh, sorpresa, o sea, al final, pues resulta ser otro. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos, o yo estaba pensando que por tener esa estructura ya lo estaba encasillando en tal género, cuando no, o sea, el drama, las obras son muy flexibles y, por ejemplo, ahí tenemos igual eh, la de Pinter, Traición, que va del final hacia adelante y así, hacia el principio más bien, o sea, en un orden como inverso, pero porque tiene, repito, o sea, el desarrollo tiene que ver con el efecto que quiere causar en el espectador, entonces hay algo que, repito, ya tenemos en común, que es que hay un hartazgo, pero la obra, o sea, no se trata del hartazgo, ¿no? Porque nada más, no haría falta nada más que un personaje dijera, estoy harto y ya, pero no se trata de eso, sino qué es lo que hacen los personajes con el hartazgo. O sea, no es que de eso se trate la obra, pero la resolución que tome es nos va a afectar a nosotros, es decir, vamos a tener una valoración y demás, ¿no? Entonces, por eso repito, en las dos obras podemos ver que hay un hartazgo general, o sea, de muchos personajes. Sin embargo,
digamos que la contraposición de valores o la oposición que podemos ver es que hay unos, o sea, y a lo mejor ya adelanté un poco a decir que es melodrama, pero a lo que voy es que no quise decir contraposición de valores, sino más bien que hay un conjunto de personajes que, o sea, que deciden salirse de esa dinámica de hartazgo, mientras que otros, que es el caso del padre o sea, y del propio Ormond, dicen, no, yo me quedo aquí tranquilo. Bueno, el padre de los sordomudos hace un berrinchazo, o sea, masivo, asqueroso, y al final, pues, se queda solo de todas formas, ¿no? O sea, da igual. Pero más bien yo creo que por ahí es que se iría apuntando, o sea, porque la revelación, la sorpresa es, oh, o sea, porque es como el efecto que al menos a mí me causó decir, claro, o sea, no con todas estas palabras que estoy tomando un poco de aquella sesión, pero sí decir, claro, o sea, no porque esté en una situación, en una circunstancia así, tengo que quedarme toda la vida. Es decir, entonces, lo que estaría demostrando las obras es que hay personajes comparativos, que unos se quedan y otros se van. O sea, y no es que, ¿cómo decirlo? No es que resulte fácil porque estamos viendo pues todos los cambios que van a hacer, ¿no? Los cambios geográficos que van a hacer y que no resulta nada fácil, sobre todo porque a quien le estaban rindiendo cuentas, y yo creo que por ahí también va la cosa del tratamiento de la obra, de la responsabilidad o no responsabilidad, pensando en que fuera algo realista o no realista, es que todos los personajes o la mayoría le están delegando la responsabilidad de vivir, como habíamos dicho, al padre, ¿no? O a Ormund. O sea, lo que habíamos en un momento dado hablado de Gortler y la conectividad, sí es una cosa que de manera implícita está en la obra, pero sí, Gortler lo está evidenciando, pero no porque se esté mostrando abiertamente o desnudamente esa conectividad, no quiere decir que esté generando conciencia, es decir, se aspiraría a que generaran conciencia, pero los personajes no están generando conciencia, o sea, en ningún momento ningún personaje, ni siquiera Ormund, al quedarse solo, está diciendo, chin, es que yo sé, o al menos decir, claro, es que las personas se van de mi vida porque yo estoy enfocado en hacer dinero, lo que sea, o sea, ni siquiera hay eso, sino que, pues ahora qué hago, pues bueno, fumo un rato y ya, eso sí, vamos a ver que va a seguir en su trabajo y demás, pero sí es un cambio porque ahora ya no va a estar con su mujer, pero eso también le va a quitar un peso de encima. ¿Por qué? Porque él, le conflictuaba no poder tener una relación acorde a su estilo de vida. No sabemos, por eso repito, si se va a conseguir una nueva mujer, si se va a conseguir una mujer igual o distinta, no sabemos. O sea, solo sabemos que va a tener un nuevo trabajo, que va a tener, no que esté teniendo un nuevo trabajo, porque literalmente, o sea, se queda ahí fumando. Y lo mismo podría suceder con todos los personajes de los sordomudos. Nos están contando los planes, pero todavía no estamos viendo que lo estén llevando a cabo. Es decir, bien por ellos que lograron, repito, salirse de esa dinámica, pero no sabemos, o sea, es decir, es como un mundo abierto. Creo que eso lo hablábamos la vez de la obra de Mendoza, en que son finales supuestamente abiertos o no, ¿no? Pero son finales abiertos no por el efecto, porque aquí en esta obra no causan incertidumbre, sino más bien que generan esta cosa, esta revelación de decir, claro, es que uno puede pensar o vivir en un mundo de porquería, pero uno no tiene por qué vivir de acuerdo a sus circunstancias, siempre existe la posibilidad de irse. O sea, lo que estaríamos viendo es que es la propia conducta de los personajes lo que los determina a seguir viviendo en un mundo de porquería o no vivir en el mundo de porquería. Y digo esto porque finalmente en esa sesión, eh, pues se aclaró, ¿no? Que finalmente, o sea, era un melodrama y demás, pero el punto en el que se quedó era de cuál era la contraposición de valores, ¿no? O sea, y muchos empezaron a decir muchas cosas, pero pues no es el cuento, o sea, repito, de nada sirve adivinar o decir, es que yo pienso porque no se está viendo la obra.
Sin embargo, con todos estos apuntes que se están haciendo claro, es que es el efecto que de poder ver que hay personas que se deciden quedar a que no se deciden quedar, pero entonces, qué es lo que los hace decidirse quedar o no? Yo en lo personal digo que es su conducta, es decir, sí, su concepción del mundo, sus acciones, más allá de la fuerza, porque muchas veces en un melodrama, a diferencia de una pieza, de una cosa realista, las circunstancias son los que los obligan a quedarse o a irse, pero aquí tenemos una circunstancia en la que ellos están, pero no solamente una fuerza ajena a ellos, es decir, circunstancia, que Dios aparezca, que los dioses aparezcan, que reciban, no, 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 sino que aquí, ¿por qué estaríamos viendo que ellos se van o no? Es decir, hay un personaje externo que les está poniendo una pistola para que se vayan, no, es decir, ellos mismos están yendo. Entonces, de ahí podemos dilucidar qué es la conducta de ellos. Es decir, es el hartazgo, como ya mencionamos todos, es el fastidio de ya no querer seguir viviendo. Y a este respecto, lo que sí quiero agregar que de esa sesión se concluyó de manera preliminar, es que es un salto, eso es un salto abismal, porque si no, como lo que podíamos ver, iban a terminar muriendo. O sea, ahí sí, melodramáticamente, es decir, en el melodrama no existen las opciones, sino que es o lo hago o me muero, o no lo hago y vivo. O sea, entonces aquí los personajes o se iban a marchitar horriblemente o se van y cambian. No sabemos si para bien o para mal, pero finalmente sí, sí es una cosa que se llama esta dicotomía dicotómica de que solo hay dos opciones de vida. Entonces, en el melodrama, en el idealismo, no está la opción de posibilidades de vida, porque lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos a lo largo de toda la circunstancia que les va pasando, que o se queda esta Florinda o se va como monja. O sea, no hay otra opción de decir, claro, es que puedo irme a trabajar o no sé, lo mismo con Hilario, o se queda o se va con Carmen Casanova, Emma, o se queda o se va. O sea, y no es porque no haya más opciones, sino porque sencillamente es lo único que ha estado trabajando, digámoslo. Entonces, sí es una cosa límite, que sí es característico del melodrama. O sea, es una cosa vital emotivamente, es decir, que finalmente, o sea, en todos los dramas, o sea, tragedia, pieza, comedia, farsa, tragicomedia, obra didáctica, o sea, sí es una cosa patética de los personajes, pero en el caso del melodrama es una cosa emotiva, es decir, una cosa intensamente emotiva. Entonces, repito, ¿no? O me quedo y me muero, me amargo, me pudro, o salto al vacío, hacia la nada supuestamente, a pesar de que ya sabemos qué camino están tomando, y comenzamos. Es decir, el cambio que se está teniendo en las dos obras es un cambio que al menos no de principio no va a ser igual a la situación deplorable que están teniendo unos personajes, porque el padre, repito, y Ormund y los estos Sam y Sally, pues están quedándose ahí sin cambio alguno, no más que viendo de como de lejos, entre comillas, o sea, viendo externamente el cambio que los demás sí tuvieron. Pero bueno, esa sería mi segunda participación y ya Alejandro. Ya, es que sí entiendo el punto, entonces, a ver, los tres hijos, no, ¿cuántos son? Cuatro, Ladislao, Hilario, eso fue Emma y Florinda. Ok. Están tomando esta decisión porque no tienen de otra, porque si no va a ser horrible, o bueno, incluso hay un momento en el que dicen que Hilario, bueno, Cora lo dice, no, ¿sí es Cora? No, Carmen es la que dice que Hilario, por cómo se está comportando, lo que sigue es que un día termine matándose. Entonces, por eso es como que, es que aquí ya surgen las dudas. Entonces, es por eso que se entregan, digamos, a la primera opción, sin medir, digamos, la consecuencia de la opción,
O sea, es decir, o lo hago o no lo hago, pero ya no mido más allá. Aunque de cierto modo, lo que me sigue haciendo ruido es un poquito lo de Emma. Bueno, y es que respecto a Hilario, también él se quiere ir, pero lo cierto es que no es como que Carmen lo pueda aceptar. Es decir, lo que estoy viendo es que, salvo Ladislao, los demás están yendo a un lugar donde exactamente pareciera que el trato va a ser igual. Es decir, van a tener la seguridad de las cosas, pero no va a haber... O sea, es que no es por... Es que, ajá, ahí es a lo mejor mi confusión. Están culpando al padre, pero no va a haber amor a donde van. Es decir, esto de las monjas, voy a decir lo que es muy feo. Yo he conocido muchas personas como 4, que se han hecho monjas, y pues más bien tiene como sí, una es muy directa, y más bien tenía una que ver con una cosa de no querer relacionarse con las personas. Es decir, se fue a un convento donde hacen incluso hasta votos de silencio y son periodos muy largos. Luego al final no resistió el encierro, se salió, pero de todas formas, bueno, se encierra en donde ella vive, no sale al mundo. También vivía en una zona, digamos, con una vida precaria. Entonces lo cierto es que el convento, bien o mal, te viste, te calza y te da un techo. Es decir, en efecto, estos hijos, aparte de que dependen de su padre, bueno, es como si fueran un tanto inútiles por ellos mismos. Al final de cuentas, por ejemplo, Hilario se va a casar, pero dice, voy a seguir trabajando contigo. Es como un independizarte y no. Esa acción de Hilario específicamente me recordó a una de las obras que ya habíamos analizado, en una parte chiquita, a la de Suele Suceder. No, es que yo ya no vivo con mi madre. Bueno, ella es mi vecina, vive acá al lado. Pero ella tiene sus cosas y su casa y yo lo mío. O sea, no es en ese tono cómico, pero sí es un tanto patética la acción. Es decir, me voy a independizar, pero sigo trabajando contigo y de todos modos te voy a ver. Y el otro, o Ladislao, no es tajante. Cuando su papá le dice, ¿necesitas dinero? No, llevo. Bueno, no dejes de escribirme si te hace falta. Y no hay una negación. Es decir, es como si esos hijos estuvieran yendo, pero se estuvieran yendo a la segura. Es decir, a donde no les va a faltar nada. Por eso, es lo que Rubén decía, se me hacía muy puntual. Se modifica la línea de acción, pero la conciencia no. Y eso es como lo que queda muy triste. Porque esa dinámica se parece, o entonces las personas somos muy melodramáticas en la vida, porque esa dinámica se parece a la de, me voy a casar porque en mi casa, la relación con mis padres es nefasta. Entonces fulano de tal o fulana de tal me va a salvar. Y tómala, luego no te salvan de nada. Porque evidentemente nadie te puede salvar. De hecho, hay una parte de Hilario que es muy correcta y, bueno, es muy emotiva. Cuando él dice, es que yo quería huir, pero de lo que traigo adentro no puedo huir. Y el problema con toda esa familia es eso. O sea, que justo están tomando la decisión de irse, pero nadie está tomando en cuenta que siguen siendo los mismos. Entonces, es ahí donde a mí me generaba esa confusión, o sea, que me daba la sensación de realismo y de pieza. Porque algo que había entendido con la sesión pasada es que, y que también me quedó claro leyendo algunas tragedias, es que en efecto, no es que en la pieza el personaje de manera anecdótica se quede en el mismo lugar, o que en las tragedias de manera anecdótica el personaje se muera. Es un algo interno. Es decir, en la pieza es como de, a lo mejor sí ya llegué a otro sitio, pero mi conciencia o mi yo interno sigue estando estático. Y en la tragedia es, yo sigo vivo, como Edipo, pero mi autoimagen, lo que yo construí de mí ya está sepultado, muerto, y pasó por un tránsito de destrucción, evidentemente. Entonces, esto también me llevó a ese lugar, o sea, es decir, sí se están moviendo, pero en cierta línea de carácter yo lo veía como se están quedando, están estancados, pues, no hay una evolución. Pero ahorita que lo mencionas, o sea, el final también es muy, bueno, como del segundo acto en adelante, todo es muy contundente, porque en efecto todo es culpa del papá.
Y hay un punto, o sea, sí, o sea, los hijos todos le están echando como la culpa al papá. Primero era hilario, después era como una situación con el papá ya sobre final. Es decir, no, no es culpa tuya, es que mi papá esto, no quiero escuchar a mi papá, y mi papá, y mi papá, y mi papá, y mi papá. Ya si uno lo analiza así, a uno sí le dan ganas como espectador o lector de decir, bueno, pues sí, tu papá, pero tú qué estás haciendo. Pero como la obra está siendo tremendamente emotiva y está estimulando demasiado, es como si uno compadeciera al personaje y no lo cuestionara. Es decir, solo siente como el personaje. Es decir, la obra se vuelve indignante. O sea, indigna lo que les pasa a la actitud del padre contra los hijos. Pero porque la obra creo que está estimulando la parte emotiva para que uno no vea la culpa de las víctimas que son los hijos. Ya hasta que ahorita lo dijiste ya me hizo sentido. Y ya se vuelve distinto. Porque en efecto, o sea, no es que los personajes sean planos, pero son lineales en carácter y lo único que tienen demasiado es la emotividad a flor de piel en todo momento. Sí, claro, porque por ejemplo, este papá es, ¿cómo decirlo? No sé por qué la obra en sí hubo un momento en el que me recordó a la atmósfera de Los Grandes Muertos, pero en ciertas cosas, pues, como quizá en diseño, más por ahí. Pero este papá no se parece a don Sebastián, porque don Sebastián también es práctico. Sin embargo, el señor Santander en Los Grandes Muertos es más complejo. Y este personaje del padre es lineal. Todo el tiempo es cuadrado, 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 cuadrado. Y no se ve un punto de cambio o una vulnerabilidad, sino ya está construido de una forma como estereotipado. El padre rígido. El hijo rígido es un decir. A lo mejor lo estoy diciendo muy coloquial. El hijo rígido derivado de un trauma de la infancia. Entonces, están en ese estereotipo. Y lo que está bien logrado, o la maestría, está en que, pues sí, llegan a la parte emotiva y entonces uno se hace empático con ellos y sí los compadece. Pero uno, o sea, digamos, no los juzga. Es decir, todo lo que hace rato estaba contando era, creo que como, hablando era como muy anecdótico. Tratando de buscar por qué el papá es el culpable. Pero no estaba asumiendo la responsabilidad que cada uno de los hijos debería de tener, porque la obra obviamente pues, no está. O sea, la obra está planteada para sentir que hay padres que, digámoslo así, controlan y esterilizan a los hijos, o castran a los hijos. Incluso, pues hasta los padres, ¿no? Porque aquí es como curioso, o sea, este padre aparte esperaba que todos se fueran menos su hija. Es decir, con los hombres no importa, pero con la mujer sí importa. Entonces, bueno, creo que ahí ahorita estoy otra vez como rebobinando un poco por ciertas notas que hice respecto al melodrama y que en efecto están dentro de la misma obra. Y no es que la autora nos esté engañando, no, sino que la autora lo está haciendo de manera tan correcta y tan exacta que uno siente en desproporción y digamos que la parte racional tarda en llegar, ¿no? Porque lo está sintiendo uno todo. Es muy conmovedor, pues, pero falta, creo que sí, justo el carácter de los hijos. Y yo, bueno, algo que sí debo confesar, nunca había leído o visto un melodrama así de planteado. Porque incluso, o sea, algo que hablamos con uno de los melodramas que ya analizamos, es que más bien el melodrama se volvió melodrama por una falla en el tono. Es decir, el autor primero planteó una cosa y luego ya te planteó otra. Entonces, lo que una vez tú dijiste, no son como obras híbridas, pero pues las clasifican dentro del melodrama. Y esta obra, no, o sea, empieza con una postura y termina con una postura de la autora y no parece traicionarse. O sea, porque en esta uno no tiene chance ni siquiera, como decirlo, de aburrirse. O de decir, a ver, ¿qué estás haciendo aquí? Y no porque uno sea pedante, pero hay otras obras que son melodramáticas donde el tono falla y uno como lector o espectador siente qué es lo que está pasando ahora. ¿Por qué me dices esto y luego sacas esto? Y con esta obra no, te dejas ir, pues. Ahora me está quedando claro, si va hacia allá, la diferencia entre un buen melodrama y un melodrama, digamos, carente de técnica, por así decirlo. Dime.
Perdón que me esté robando un turno como con la obra, pero sí, algo que, una cosa, Adelante, adelante. gracias. Una cosa que estábamos diciendo, pero no estábamos cayendo en la cuenta de lo que eso implicaba, es que precisamente cuando yo decía es que es un carácter complejo, tenía que haber acotado complejo emotivamente. Y eso es la diferencia entre un buen melodrama y un melodrama eh, sencillo, básico, no sé, que nada O más... no logrado, ¿Cómo? o no logrado, un melodrama no logrado. Nada más, pues es el estereotipo del estereotipo y decir, claro, es que era lo que decíamos con Orbu, ¿no? Es que si fuera el típico generador de dinero, pues lo estaríamos viendo muy superficialmente, pero tiene una complejidad emotiva grandísima. Por eso es que no estamos viendo que sea el típico o la típica mujer del hombre rico. Pero bueno, eso continúa Rubén. Ahora sí, Ajá, gracias, es qué que... amable. No, es que ahora sí que estábamos viendo como que por ejemplo, la de los sordomudos, desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, como ahorita como lo decía Alejandro, bueno, si, si culpamos al padre y de acuerdo a la atmósfera en la que ellos viven, los hijos, ¿no? De que no tienen ninguna otra cosa, no tienen otra alternativa más que ellos, digo, más que irse, ¿no? Entonces sí se podría decir que es el melodrama, ¿no? Pero si lo vemos desde la otra perspectiva del cambio de conciencia, o sea, de que ellos sí se están yendo, pero no hay un cambio de conciencia, entonces, pues se estaba diciendo que es una pieza, ¿no? Pero entonces ahí me surge como una duda, ¿no? Pero entonces, ¿desde dónde o en qué parámetro podemos analizar la obra, ¿no? Porque decíamos, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de la pieza, de que en los sordomudos se van, pero no hay un cambio de conciencia, quitando la culpabilidad del padre, ¿no? Entonces como que encaja en la pieza, ¿no? Pero si culpamos al padre y vemos todo como es que las circunstancias son los que los están moviendo a ellos, ¿no? Que los rebasan más allá de su carácter, entonces es el melodrama, ¿no? Pero entonces ahí, esa es mi duda ahí, cómo, o sea, si lo analizamos desde este punto, encaja como una pieza, si lo analizamos desde el otro punto, encaja como un melodrama. A Es ver, que ahorita lo que está diciendo Rubén, y que también él hizo una observación en 8 días que ahí me dejó, o sea, que me hizo aterrizar cosas, no a manera de recetario, ni de formulario de cocina, ni mucho menos. Es que hace 8 días el domingo, perdón, lo que yo descubría es que en las piezas, digamos, el universo tiene cierto orden y de pronto aparece un factor, personaje, etcétera, que alteraría ese orden para luego otra vez regresar el orden a la cierta calma que implica que en carácter los personajes vuelven a su ciclo, por así decirlo. Pero en esta obra justo creo que ese carácter o circunstancia es lo que no está. Es decir, cuando la obra comienza no hay orden. Esa casa ya está desordenada. Entonces, más bien, lo que pareciera que los personajes van encontrando, por así decirlo, es que a partir de ese desorden, la vida podrá estar mejor cuando abran los ojos. Y es que ahí va otra cosa que también me pasó al terminar de leer. Hubo una parte que fue así de, sí, ya se fueron todos. Y hay otra parte y que fue muy emocional, que uno dijo, ya lo dejaron. Pero de repente me detuve 2 minutos a pensar así de, pero ¿a dónde se fueron? Y entonces, ahí es donde, bueno, a mí me confunde esa parte, porque si la sensación es, ¿a dónde se fueron?
uno entonces empieza a ver la serie de toma de decisiones que los personajes hicieron para darse cuenta que a donde se fueron es como parte de lo mismo, no hay cambio de conciencia. Pero si me quedo en el sí, ya se fueron, entonces sí es muy melodramático porque es como una especie de final feliz, porque uno ya no piensa en mañana, piensa en hoy. Pero ahí, lo que no sé es si la autora se está proponiendo, pues hasta aquí termine ya, alégrense todos, y ya es responsabilidad de uno como lector querer reencontrar cosas que la autora no está proponiendo. Y es que eso es lo que de pronto es, creo que de las obras que son más complejas, los melodramas, exactamente, los melodramas respecto al realismo. O sea, creo que hay como una línea muy delgada de pronto en que se pueden llegar a confundir, sobre todo cuando están bien planteados emotivamente o complejamente. Porque, por ejemplo, no soy un experto en esa parte aún, pero con tragicomedias u obras didácticas es un poco más difícil confundirla con algo realista, siempre y cuando lo leas con atención. Pero el melodrama, cuando está bien estructurado, de pronto es donde surge esta parte. Ahora, ya nada más, para cerrar mi participación, aquí interrumpiendo, y es más como pregunta, entonces cuando un melodrama bien logrado está ocurriendo, es cuando justo encuentra la complejidad emotiva de los personajes, pero también se desarrolla carácter. Ok. Sí, es No, todo. no, termina, y ahorita digo. Se desarrolla carácter. Y esta pregunta ya va hacia otro lugar. Lo artístico entonces de un melodrama sería cuando logra provocar de tal manera que te hace sentir vitalmente, o el melodrama siempre se va a quedar en un fenómeno, digamos, vigente durante cierto espacio-tiempo. A ver, ajá. Esa es como la duda que ahora me queda, porque yo no la sentí lejana, o sea, aunque esté escrita como en otra época, se siente presente. Pero ahora no sé si esta obra, llevándola a otra cultura, porque a lo mejor también es la cultura en la que nos educamos los mexicanos o los latinos en general, con esa dependencia afectiva, etcétera, hacia mamá y papá, porque no hace mucho tuve la oportunidad de platicar con un italiano y nos decía, es que yo no entiendo cómo ustedes, para todo mi mamá, hay que hablarle a mamá. La mamá le habla al hijo cada semana aunque uno no viva con ellas. ¡Qué horror! Y así dijo, allá somos más prácticos. Yo tiene 3 años que no hablo con mi mamá. Ah, pero en su conversación por lo menos mencionó 9 veces a su mamá. Y uno dice, o sea, culturalmente hablando, no estamos, ellos no están tan al pendiente. Pero me recordó él un poco a Francis de Malcolm, el de en medio, porque todo lo que le pasa es culpa de su mamá, básicamente. Entonces, la mamá no le habla todos los días, pero es como si mamá apareciera aquí en la cabeza cada vez que va a hablar o tomar una decisión. Ahí, entonces, a eso voy. ¿Hasta qué grado el melodrama, entonces, podría trascender, digamos, eso para llegar a un punto universal o no llega? A ver, es que ahí yo, bueno, perdón, no sé si iba yo, pero es que creo que en el melodrama se podría decir que hay como proporciones, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un cambio o una trayectoria del personaje en el que se vuelve complejo, pero eso no es lo más importante, creo yo. Creo que lo más importante es la exaltación de las emociones, ¿no? Respecto a tu pregunta. O sea, creo yo que en un buen melodrama sí puede haber no sé, la complejidad de los personajes, pero eso no es lo importante en el melodrama, lo importante es la emoción, ¿no? Lo que te va a generar. Y ya. Sí, primero lo que tú decías, Rubén, y ya luego lo que decía Alejandro, y luego lo volviste a decir tú. Por eso decía que el modo más efectivo para poder de principio decir el género, el tema y todo lo demás, no es en la estructura, porque uno en la estructura pues puede decir, ah, claro, es que esto me recuerda a una pieza, por lo tanto es una pieza, pues no, o sea, eso es un prejuicio y es algo que caímos, o sea, caímos redonditamente por algo que Alejandro dijo que fue muy preciso, es decir,
y que parecería un defecto, y no es porque el autor o la autora nos quiera engañar, sino porque así es el desarrollo del material de la obra. Es decir, con Priestley dijeron, creo que sobre todo Alejandro, es que es como un desarrollo cotidiano. Y eso, por eso nos confundía, decíamos, claro, es que esto es de pieza, porque en las piezas hay un desarrollo lento y todo esto, pero no es exclusivo, es decir, pensar que solo en las piezas encontramos un desarrollo cuidadoso pues de las cosas, pues es como pensar que, repito, ya después voy a elegir una obra que si uno se casa con la idea de que, es que esta estructura me recuerda a este género, pues ya estamos perdidos. Entonces, resulta engañoso porque caemos, o sea, queremos eh, rápidamente como determinar para poder estructurar mejor y pues no, o sea, yo creo que, repito, lo mejor es el efecto final que causa, o sea, el efecto general que causa la obra. Entonces, por eso decía, estos personajes al final nos causan sorpresa porque uno no se esperaría. Y como dice Alejandro, o sea, en un melodrama, ahorita hablando de un melodrama cualquiera, o sea, no estamos hablando de un melodrama excelso o uno mediocre, o sea, está lo del factor X, ¿no? Que es esta cosa de que hay una premisa, una segunda premisa y al final una sacada de manga, pero no es que sea sacada de manga propiamente porque en los buenos melodramas esta cosa sorpresiva pues siempre estuvo planteada desde el principio, es decir, en el desarrollo, en la anécdota, es decir, si la circunstancia es una porquería y todos están hartos, pues al final lo esperable, que no se ve tan esperable, es que unos decidan quedarse y unos decidan irse. ¿Por qué? Repito, porque si no se van a pudrir, porque si no se van a asfixiar en esa atmósfera horrible. Y bueno, con respecto de todo lo que estuvo diciendo Alejandro, sí, como pues yo creo que, porque el realismo tiene eh, unas cuestiones mucho más específicas que lo hacen universal, es decir, que lo hacen aplicable a todos los lugares, a todos los espacios, todas las dimensiones de la realidad de planos y todo eso. El melodrama o el mejor melodrama es el que se asemeja, es decir, que a pesar de que solo sean cuestiones morales, cuestiones de convivencia, uno pueda reconocerlo, así pasen 10 años, 50 años, así el drama se haya escrito hace 200, 2000 años, uno diga, wow, es muy vigente. ¿Por qué? Porque está tocando temas morales, pero hay una cosa que luego yo hablaba con el maestro Fernando, y es que, bueno, pero eso ya será como otros temas y es nada más rápidamente para irlo desarrollando más adelante, es que en el realismo las cosas son, hay unas leyes éticas, o hay unas leyes, unos funcionamientos que están por encima de nuestra posibilidad, ¿no? O sea, es decir, la gravedad, la velocidad y demás. A uno, por más que diga, es que yo corro más rápido que un auto, físicamente es imposible. Es decir, hay leyes que son inquebrantables. En cambio, en el idealismo, todas las leyes son quebrantables, dependiendo cómo estés desarrollando el universo. Es decir, ya en una cosa súper idealista, o sea, uno podría volar, uno podría tragar gasolina y no morirse, pero eso ya son otras cuestiones quizá de farsa y demás. Pero para poder hacer todas esas leyes quebrantables, se tienen que justificar. Entonces, de ahí yo también podría decir, y lo he desarrollado en otras sesiones y anteriormente con otras personas, para mí lo interesante del melodrama específicamente, no del idealismo, sino exclusivamente del melodrama, es lo que yo llamo la novedad melodramática o la novedad emotiva. Es decir, en el realismo, la catarsis, la confrontación que tenemos, pues tiene que ver siempre, siempre por la causa y efecto. Es decir, tú hiciste algo y esa causa va a llevar una consecuencia que al final uno va a decir, claro, es que no había de otro modo. No es que fuera por destino o fuera determinable, pero no había otra moda. ¿Por qué? Porque hay unas leyes superiores a las leyes humanas, a las leyes que pactamos como sociedad. En cambio, en el melodrama
algo inesperado, algo sorpresivo, algo que aunque esté planteado, pero con un giro de tuerca o alguna otra cosa por el estilo, va a decir, ah, claro, es que no lo había visto así, entonces por eso es que es novedad, porque en el melodrama, digamos que está ligeramente escondido, está oculto, para que al final, de una u otra manera, a mucha magnitud o poca magnitud, sea sorpresivo para lo que nosotros estábamos esperando. Por eso es que en la tragedia, pues repito, ¿no? En otras sesiones con otros maestros, bueno, con solo un maestro, plantean, ¿no? Que, por ejemplo, Romeo y Julieta, o sea, te dicen es que Romeo va a morir, pero ya, o sea, nos quedamos no porque sepamos que va a morir, sino vamos a averiguar por qué va a morir. En cambio, en el melodrama, en el idealismo, eh, se pierde efervescencia, se pierde efectividad si nos dicen desde el principio va a morir, o sea, sino que nos van a decir, puede ser que muera, puede ser que no muera, pero el destino o la circunstancia nos lo va a decir. Entonces, es un juego de muchas cosas que van a estar pasando emotivamente, físicamente y demás, y que al final uno va a decir, ah, claro, digo, esto lo traigo a cuento otra vez, porque había una obra de una autora inglesa que, ahorita no me acuerdo el nombre, que escribió sobre todo novelas, más que escribió como 3 o 4 obras de teatro. La ratonera se llama, la que analizamos anteriormente hace mucho, y entonces era sorpresivo porque al final era como estos tipos casas en donde van a pasar tipo J.B. Priestley en Yo estuve aquí una vez, y entonces entre ellos se cuela un asesino, pero tú no sabes, porque todos tienen motivos aparentes, ¿no? Es que esta mujer me cae mal y si por mí fuera yo la mataba, y uno dice, claro, es que ya dijo que la va a matar y él es el asesino, pero luego otro dice, es que este otro idiota deja las cosas tiradas y yo lo mataría, y uno dice, claro, es que él también sería la... Y entonces uno se vuelve loco por decir, por querer descifrar. En cambio, en la tragedia, o sea, pues no hay manera, es decir, vemos a Romeo triste, vemos que se mete a una fiesta, vemos que luego, o sea, muchísimas cosas, y no hay manera de poder tener flaquezas en cuanto a suponer, sino que es claro, es decir, güey, o sea, Romeo al final va y al final termina a ver a Julieta y se toma el veneno y todo lo demás, pero dice, bueno, es que no es que sea esperable o no sea esperable, sino que era su carácter. En cambio, en el melodrama sí es una cosa que puede ser por carácter, pero ya determinado, es decir, por circunstancia o por cualquier cosa que los hace ser de una manera que los determina, pero que dentro de esa cosa que los determina, eh, ¿cómo decirlo? Tiene que haber algo que esté, repito, escondido, que no nos estén mostrando tan abiertamente para que al final resulte novedoso, resulte sorpresivo y uno diga, ah, y bueno, ya para cerrar esta última aparente participación mía, es que a diferencia en la pieza, lo que ahí sí a lo mejor se vuelve un poco forzado, pero no forzado porque uno lo crea así, sino porque el propio material va a exigir que termine siendo forzadamente de esa manera, es que los personajes no van a renunciar a sus comodidades. Es decir, para que finalmente pensáramos o dijéramos que estas eran unas piezas, ellos no tendrían que haberse ido, es decir, ellos tendrían que haberse quedado a soportar a favor de poder seguir percibiendo el dinero que tienen y que ya en un punto dado el, es más viable o es mejor recibir 2,000 pesos a la semana, a la quincena, los 4,000 pesos, 8,000 pesos, aunque tenga que soportar a mi padre tonto. ¿Pero por qué? Porque yo no voy a renunciar. La palabra en las piezas es que ellos no renuncian. Y en todas las demás obras de teatro, en todos los demás géneros, los personajes renuncian o se mueren por tratar de renunciar, pero hay una cosa de renuncia. En la pieza es el único género que, bueno, ya se explicó y yo lo traigo, lo repito, no hay renuncia, es decir, yo primero me quedo antes de perder todo lo que he ganado durante toda mi vida. Y entonces esa es la distinción de lo que hace la, la pieza. Y bueno, pues algo más que quieran agregar.
Bueno, pues ya rápidamente, sí, ese factor no lo estábamos, no lo estaba tomando en cuenta, ¿no? El de, el decir, el hecho de que no renuncian a, así se los esté llevando todo, ¿no? Siempre están en su línea de aquí me quedo y así me voy a morir aquí, ¿no? Como en el caso de Tío Vania, ¿no? ¿No? Que él, pues quiere, no sé, como modificar varias cosas, pero nunca se atreve a hacerlas, ¿no? El atreverse, ¿no? Yo creo que el atreverse es un punto muy importante que en los personajes de Pisa no logran hacer, ¿no? Se quieren hacerlo, lo mencionan, quieren hacer las cosas, quieren los cambios, pero no están dispuestos a atreverse ni a cambiar esa comodidad, ¿no? En ese confort en el que están sumergidos. Y pues no, pues ya viendo que pues, es melodrama, sí. Los sordomudos sí es muy, muy buen melodrama porque sí te confunde bastante, ¿no? Y el otro, el de Presley, eh, pues sí, ya viéndolo en la atmósfera del melodrama, de todos modos, yo creo que al principio sí, eh, no sé, el que sea un poco lenta te confunde, ¿no? Te hace que digas, ah, esto es pieza, ¿no? Por la manera en la que en la que se va desarrollando. Y ahí yo termino mi participación. Alejandro, ¿algo? Eh, Perdón, no, nada, o sea, la misma, es que creo que hubo muchos elementos en los que personalmente me pasó pues caer a partir de un prejuicio y como de, ¿cómo decirlo?, esquematizar antes que entrarle a la cosa y dejarme maravillar, ¿no? Y que aquí esto es como lo curioso. Yo hablé en un principio de que el error de estos personajes es que no se relacionan por la seguridad. Y mira, el que estaba analizando estaba desde su seguridad analizando. Entonces, ahí hay, pues nada, yo creo que entrar al mundo del teatro y a leer a los dramaturgos es como el amor. Te arrojas y pues ya, dejas que ocurra, pues. Y bueno, creo que sería como todo. Releeré esto y seguiré como estudiando porque sí fue algo confuso y bueno, en esta de los sordomudos es un excelente melodrama en ese sentido, pues es, ¿cómo decirlo? Vaya, creo que logra un objetivo de ser exacto emotivamente e insisto, no parecer como una cosa que va hacia un lado y de repente te llega a otro lugar, pues. Es decir, en otros que hemos visto no está como lo híbrido, por así decirlo. Es exacto. Sería todo. Pues bueno, si ya nadie más tiene que decir, cerraré la sesión por hoy.